La materia que forma el hombre es la materia del universo, la materia universal, es una materia que ha interaccionado y ha reaccionado en función de las condiciones ambientales a lo largo del espacio y del tiempo, a medida que crecían el espacio y el tiempo, porque antes del universo no había ni espacio ni tiempo. Fuera del universo no hay espacio. Esto es muy difícil de concebir, ya casi no vamos más allá de la ciencia, no vamos a la metafísica. Y bueno, pues aquí es donde la ciencia se para, en ese punto que explotó, y digo punto, y ya estoy cometiendo un error porque carecía de dimensiones, que se conoce con un término inglés, podemos hacer el gran ¡pam!, en el sentido de una explosión que explota en ningún sitio, y a partir de la cual aparece el universo. Pues bien, la materia, a partir de ahí, según las condiciones de densidad, temperatura, espacio y tiempo van cambiando, va cambiando también la propia materia, reacciona entre sí, van apareciendo átomos, se van agrupando en estrellas, en galaxias, y en un cuerpecito pequeño alrededor de nuestra estrella, el Sol, pues al cabo de 4.500 millones de años de existencia de ese planeta, aparece una especie, el hombre. Y ahí está la figura de Rodin, el hombre como ser pensante. Bien, en cuanto al fondo vital, hemos dicho que eran los procesos físico-químicos propios de la materia viva. ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? No lo sabemos. ¿Dónde apareció? Tampoco. ¿Por qué apareció? Tampoco. Aquí tenemos una interrogación tan grande como con el universo. Las teorías actuales hablan de barro alrededor de los manantiales de agua caliente, de los manantiales hidrotermales. En la Tierra primitiva había muchísimos procesos volcánicos con imponentes volcanes de lava, mucho más exagerados que la mejor erupción que nos podamos hacer en las noticias del telediario. Pero también hay otros fenómenos volcánicos menos llamativos, como son los géiseres, por ejemplo, que todo el mundo conocemos de las películas de los Yogi, y alrededor de esos géiseres, en ese barro caliente, en esa arcilla, parece que fue donde se creó la vida. Es el lugar más óptimo y con más probabilidades en el momento actual. Pero ya sabemos el cómo y el por qué. En cuanto a otra característica que he comentado, la existencia de genes en nuestro organismo, muy comunes al resto de los seres vivos, pues cuando se analizan esos genes, no sé si se lee eso, se ve que son, además de ser comunes al resto de los seres vivos, son en su mayoría de origen bacteriano. Muchos comunes a las bacterias actuales, que están ahí pintadas en color rosa morado, lila, lo que se conoce con el nombre de bacterias, son estos genes bacterianos comunes a las bacterias, son los que se encargan del metabolismo celular. Hay otro tipo de genes que están ahí pintados en azul, que son de bacterias muy antiguas, por eso se conocen con la palabra de arqueobacterias, son los encargados de transmitir la información genética de padres a hijos, de generación en generación. Hay un tercer tipo de genes que tiene una función importantísima, son los genes reguladores del desarrollo, es decir, los encargados de activar, desactivar y crear el plan embrionario por el cual se va a desarrollar un ser vivo, que o bien vienen de un dominio desconocido que he pintado en amarillo, porque serían bacterias ya antiquísimas, que ya no se conservan, que se conocen fósiles pero que no responden a nada del mundo actual, o incluso del dominio de los virus, y los virus son la frontera entre la vida, la no vida, un ser parásito o que ni siquiera se considera ser vivo, una cosa rara y extraña, pero que tiene ADN. Y de ahí provienen muchos de nuestros genes, hasta el extremo de que en este siglo XXI nos ha parecido una nueva forma de modificarse la vida, por infección. Sabemos la parte negativa de una infección bacteriana o vírica, la enfermedad, incluso la muerte, pero hasta ahora nos será desconocida que pueden aportar beneficios. Hombre, sabemos que hay bacterias beneficiosas como la flora intestinal sin la que no podemos vivir, pero lo que no sabíamos es que
lo mismo que los gradualistas hablan de mutaciones acumuladas al azar, pues aquí a lo mejor tenemos que hablar de infecciones acumuladas. Y fíjense, como tenemos precisamente el dominio virus, que es el que activa, desactiva genes, pues quién sabe si un día por una gripe se modifiquen las células reproductoras y aparezca un ser diferente a sus padres. De hecho, hay una novela muy interesante, se llama La radio de Darwin, donde la acción es así una pandemia de gripe, donde van naciendo niños diferentes. No puedo contar, no tengo tiempo para tanto. Es decir, que en nuestro cuerpo llevamos la huella del mundo bacteriano hacia la complejidad. Estas bacterias, en un momento dado, se unen entre sí, dan lugar a seres más complejos, que serían los microbios del tipo de las algas, del tipo del paramecio, todos estos que hemos estudiado en la leva, que hemos estudiado en las ciencias naturales cuando éramos pequeños. Pero vuelve a haber una segunda simbiosis, es decir, esos seres unicelulares se unen y dan lugar a seres multicelulares. Fíjense, tampoco estamos hablando de mutaciones al azar, estamos hablando de la unión hacia la fuerza, unirse para sobrevivir ante condiciones adversas del ambiente. Esto es muy nuevo, es una teoría que se aportó en los años 80 por una gran microbióloga que ha muerto recientemente, Elaine Margulis, la mujer de un señor que, aunque está muerto seguro que lo conocen, Carl Sagan, este astrónomo que tenía unas series muy espectaculares en televisión, también por aquella época. Por supuesto, las mutaciones existen, son fallos de copia de generación a generación o alteraciones por cuestiones ambientales, de la activación, desactivación genómica ya he hablado. Todo se traduce en cambios de planes embrionarios y ese cambio de plan embrionario, ese nuevo embrión, que Goldsmith ya en el siglo XIX defendía estas teorías y denominaba monstruos prometedores. Sabemos, llamamos monstruo a cuando nace, sea humano o no humano, pues un feto distinto, con 3 patas, 2 cabezas, una boca, 4 ojos, cosas raras, que luego muchas veces, generalmente no sobreviven. Y sin embargo, Goldsmith decía, bueno, siempre pensamos en los monstruos raros, en aquellos que en aquella época los exhibían en barracas de feria, pero no en los monstruos prometedores, es decir, un organismo diferente a sus padres, al padre de Yahoo, que monstruo ha nacido, se pudiera pensar, pero que es prometedor en el sentido de que es capaz de sobrevivir y además es fértil, con lo cual se reproduce y da lugar a una nueva especie. En estos momentos el proceso de especiación lo explicamos así, no sabemos explicarlo de otra manera. Un poquito a poco no produce una especie nueva, puede producir una variedad, pero no una especie nueva. Una especie nueva es una revolución biológica, según los términos actuales de la ciencia. Es algo completamente diferente a los padres. Algo nuevo. El cuerpo humano además comparte órganos y genes con los animales. Esa escala un poquito más alto, como ese juego que había cuando éramos niños, que nos ponían la comba y nos la iban levantando y a ver qué saltaba más. Pues mire usted, el ojo humano, que es una maravilla, este ojo cámara de foto, etcétera, etcétera, que decimos, claro, es que es tan perfecto, lo decía hasta el propio Darwin, que tiene que ser el culmen de la evolución. Pues mire usted, apareció en los cefalópodos, en los pulpos, que no tienen nada que ver con nosotros, son invertebrados. Los pulpos solo están emparentados con los mejillones, las almejas y con los caracoles, y aparte de los calamares, por supuesto. Y este ojo perfectísimo apareció hace 500 millones de años. No sabíamos explicarlo antes, ahora sí. ¿Por qué? Porque este ojo está escrito en los genes. ¿Qué hace falta para que aparezca? Que el gen esté activado y se manifieste en el embrión, o en el plan de desarrollo embrionario, mejor dicho. Es decir, hoy ya vemos las cosas de otra manera.
Todo está escrito en los genes. Las diferencias entre unos organismos y otros se deben a diferencias de activación, desactivación. No sabemos por qué. Pensamos en parámetros ambientales, pensamos en muchísimas cosas, pero no sabemos exactamente por qué. Pero yo he traído aquí estos dos ojos y ahí los están viendo ustedes para que vean lo parecidísimos que son. Por ejemplo, una tendencia que también se observa es la presencia de un cerebro grande. Yo he puesto ahí el cerebro, nuestro cerebro, pero le he colocado una hormiga. Fíjense qué pedazo de cabeza tiene una hormiga. No sé si se han fijado, a mí las hormigas me apasionan. Les voy a poner más ejemplo de hormiga, porque me gustan muchísimo toda la vida y me paso las horas muertas todavía mirando los caminitos de hormigas y la salida lateral del hormiguero. Lo observamos en más organismos vivos. He puesto una lagartija, porque también nos es muy familiar. Fíjense en la mano de la lagartija. Ahora están un poquito escondidas, pero cuando venga algún tiempo, pues seguro que se escapan por alguna grieta y las pueden volver a ver. La mano de la lagartija es como la nuestra, con 5 dedos. ¿Por qué? Porque está escrito en los genes y se ha manifestado. Y a la derecha tengo un cuadro donde hay una mosca y un hombre. Y debajo unos puntitos de muchos colores que son genes de diferentes tipos. Pues, y genes sobre todo de tipo regulador, los llamados genes host. Entonces ahí vienen qué tipos de genes en el hombre y en la mosca regulan la misma parte del cuerpo. Vemos que la parte inferior coincide con el abdomen de la mosca. La parte del tórax con el tórax de la mosca. Están ahí las alas porque las alas son una variedad de tórax de la mosca. Vemos que la garganta tiene genes también de la parte del paso del tórax a la cabeza de la mosca. Es más, se han hecho experimentos. Se han cogido genes humanos y se han colocado a la mosca sustituyéndolos por sus genes y la mosca se ha desarrollado como mosca. Hasta ese extremo. Es decir, son los mismos genes, cumplen las mismas funciones. Todo depende de la activación completa del genoma de ese organismo. También sabemos que el hombre es un primate. Esto ya, bueno, se sabe desde hace muchísimo tiempo. En el año 1850, un científico sueco, Linneo, hizo una clasificación de los seres vivos, en la primera clasificación seria, porque clasificaciones antiguas las tenemos desde antes de Cristo, de las primeras las hizo Aristóteles. Bueno, pues siempre se ha clasificado, Linneo clasificó al hombre como un primate. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que los monos son los organismos que más se nos parecen. No obstante, hay diferencias notables. ¿Cuáles son las características de los primates? Pues una mano con 5 dedos, por ejemplo, una visión binocular. Visión binocular significa visión en relieve. ¿Por qué vemos en relieve? Porque tenemos los dos ojos en el mismo plano, en la parte frontal de nuestra cara. Los demás animales, vienen un caballo, un perro, lo que más les guste, tienen los ojos a los lados. Ellos no ven en relieve. Nosotros vemos en relieve. También la órbita ocular rodeada de huesos, también lo compartimos con los monos, la presencia de clavícula. Tenemos más desarrollado los brazos que el resto de los organismos. Además, somos más estrechos de la parte de adelante a la de atrás y más estirados de lado a lado. Ustedes miran un caballo, un perro, verán que es justo al revés. Porque, bueno, pues los primates viven en los árboles. Los primeros primates aparecieron en los árboles en una época que las selvas, estaba tan caliente el planeta que no había nada de hielo en el planeta, las selvas se extendían de polo a polo. Era aquello el paraíso de los primates, para saltar del panodrama. Y luego son especies sociales, hay pintado una manada de chimpancés, familiares, con una infancia larga, los bonobos, que son una variedad de chimpancé africano, una especie de chimpancé africana, de la parte sur del río Zaire, pues viven pegados a la madre durante los 4 primeros años. Pero nos estamos hablando de una especie social y los infantes viven pegados a la madre, pero ya lo ven, literalmente agarrados a los pelos que tienen bien largos los monos. Nosotros a los pobrecitos niños, yo dejo aparte las necesidades del trabajo familiar, los largamos a la guardería cuando podemos, con el cuento de que se socialicen. No hace falta socializarlos, somos una especie social, no necesitan socializar, se los llevamos en los genes.
Somos una especie familiar. Por socializarlos, los estamos desfamiliarizando. El niño necesita a su madre para desarrollarse plenamente, para desarrollar la afectividad, que es importantísima. La leyenda de Tarzán de los Monos es eso, pura leyenda. Los niños salvajes que se han encontrado ni saben andar, ni saben hablar. Son incapaces de querer, de amar. Dan verdadera pena en ese sentido, porque jamás van a desarrollarse como personas, y hay muchos casos en la literatura científica. Y seres inteligentes, tenemos a un chimpancé partiendo nueces con una piedra sobre otra piedra, como si manejara un martillo y un yunque. Por ser un ser que camina sobre las patas traseras y con un gran cerebro, decimos que el ser humano es también un homínido. Digamos que los primates se clasifican en muchos tipos de simios y en homínidos. Entonces, actualmente tienen representados gibones, orangutanes, gorilas y chimpancés, los grandes simios actuales, pero ninguno de ellos es un homínido, porque ninguno de ellos camina sobre las patas traseras. Lo pueden hacer eventualmente, pero no habitualmente. Unos son braqueadores, caminan colgados de las ramas de los árboles, y otros con los nudillos apoyan las manos y son cuadrúmanos. Nosotros somos actualmente el único homínido que existe sobre la Tierra. En el pasado hubo más, porque hemos encontrado fósiles bípedos. Esos antropoides bípedos que hemos encontrado como fósiles sí son homínidos fósiles. Pero hoy solo hay un homínido en nuestra especie. Aquí tienen un cuadro con cachitos de los representantes, porque es muy difícil encontrar esqueletos completos. Se dice que hay más antropólogos que huesos fósiles de homínidos. Tanto Atapuerca que hay una barbaridad. Ven, según este esquema, que los datos más antiguos de homínidos bípedos se remontan a África hace 7 millones de años. La exposición de la Caixa hablaba de 4,5 millones, solo nombraba los australopitecos, los otros un poco de corrida. Pues no, los datos actuales, los últimos fósiles, tienen una antigüedad de 7 millones de años. No podemos decir que, o sea, se habla mucho, tenemos un origen común con el chimpancé, vale, genéticamente estamos próximos, pero también estamos a las ratas, eso no significa nada. No tenemos ni idea si tuvimos un ancestro fósil o no, entre otras cosas porque no conocemos los ancestros fósiles del chimpancé. No hay chimpancés fósiles, no se han encontrado. La selva es muy difícil para que haya una buena fosilización, y si los hubo, no se han encontrado. Así que no sabemos cuándo aparecieron los chimpancés ni de quién proceden, de qué bicho proceden. Y nosotros pues nos remontamos con estos restos, pero no podemos establecer líneas filéticas, no podemos empalmar unos con otros porque no sabemos empalmarlos, no podemos empalmarlos. Y cuando nos aparece un cachito de cráneo o un cachito de fémur o 3 dientes sueltos, podemos llegar a averiguar si han pertenecido a un homínido. No podemos decir mucho más. O sea, que estas reconstrucciones tan bonitas que hemos visto en la caseta, pues tienen mucho de imaginación. Fíjense ustedes, en el siglo XIX se hacían reconstrucciones de dinosaurios asemejándolos a los dragones. A finales del siglo XX nos hemos enterado que eran todos bípedos y hemos empezado a pintar los bípedos pero con escamas. Eso sí, como los lagartos tienen escamas y las culebras de todos los colores, pues ya le hemos metido color a nuestro antojo, porque eso no fosiliza, el color no fosiliza. Ahora se están descubriendo dinosaurios con plumas y ya, pues ahora tenemos que ponerles plumas y sabe Dios que seguiremos encontrando. Entonces, quiero decir que esto, pues se van haciendo reconstrucciones por los datos del momento. ¿Qué pasa? Que son reconstrucciones muy costosas y la Caixa se sigue paseando con su exposición por toda España y sigue con los mismos bichos reconstruidos, porque hacer uno nuevo cuesta una barbaridad. Bien, ¿dónde están los más antiguos? En África. ¿En qué zona del reino? He metido ahí una elipse alargadísima en color azulito. Y ahí tienen, pues, colocados un poquito mejor, con el nombre, ya sin cachitos de hueso, la dispersión de los diferentes géneros, de las diferentes especies y, de nuevo, sin líneas de unión, porque no sabemos cómo unirlas.
También se habla mucho del proceso de hominización. Clásicamente en los libros, ya casi desde el siglo XIX, se hablaba de que eran 3 pasos y además seguidos por ese animalito que se es cuadrúmano, se eleva sobre las patas traseras, comienza a andar por sobre ellas y se estira y se eleva y crece y al final lo logra. Entonces se decía, bueno, pues en todo eso observamos primer paso a la bipedestación, es decir, pasar de la postura cuadrúmana a la bípeda. Segundo paso, crecimiento cerebral, desarrollo cerebral. Y tercer paso ya lo que es la humanización propiamente dicha, que es la adquisición de un lenguaje simbólico doblemente articulado desde el punto de vista gramatical y sintáctico. Hoy ya sabemos que ni siquiera fueron pasos consecutivos. Se han hecho unos estudios entre un equipo de científicos franceses por todo el mundo, estudiando la población mundial, y han estudiado un hueso, el esfenoides, porque tiene la culpa de la mala colocación de los huesos. Y como ahora todo el mundo se hace la ortodoncia, pues a este hueso se le han hecho fotos por arriba, por abajo y de perfil. Y se ha visto y se han comparado pues, con los simios actuales. Y luego se ha ido a ver qué ocurría en los fósiles. Bueno, pues se ha visto que cada especie de simio y cada especie de homínido tiene un esfenoide diferente. También se ha visto que el esfenoide, cuanto más simiesca es una especie, es más plano y no deja crecer al cerebro, deja solo un espacio craneano muy pequeño. Y además con la cabeza un poco inclinada, es decir, la columna entra un poco en posición lateral, no en posición basal como en nuestro caso. Sin embargo, en nosotros es un esfenoide muy complejo, tiene forma de mariposa, deja un espacio cerebral inmenso de tipo esférico y en el que se inserta la columna vertebral de forma vertical en la zona basal. Es decir, hay datos constantes. ¿Qué tenemos que pensar? Pues que cada esfenoide responde a un tipo de activación genética diferente. ¿Por qué? No lo sabemos. En cuanto a la bipedestación o bipedismo en la naturaleza, tampoco los homínidos, ni nosotros como gran homínido, somos los únicos bípedos. Los dinosaurios eran todos bípedos. Las aves son todas bípedas. Ahí le pinta un avestruz, un pingüino, una gallina, vayan a su casa, miren a lo que tiene en la jaula o al carajo. Y si no, a los pajaritos que saltan por las aceras, que todavía se ven. Todos son bípedos. Hay muchos, los marsupiales son bípedos, los canguros, las zarigüeyas, bípedos. Con más o menos gracia, pero bípedos. Este bípedo no impide andar a salto. Nosotros también de pequeñitos hemos saltado mucho. Y otros no son bípedos, pero en determinados momentos se ponen de pie, tienen facilidad para el bipedismo. Los perros, los hemos visto bailar en el circo, los monos, los caballos, los osos, etc. Un montón. Es decir, que la bipedestación está en la naturaleza, está en el genoma. Entonces, para que un animal sea bípedo, solo necesita que se activen los genes del bipedismo. No hay más. No hay más. ¿Va el bipedismo asociado con un gran cerebro? Pues tampoco. Hubo un simio, el Oreopithecus bamboli, vivió en Toscana hace 12 millones de años y tenía un cerebro más pequeño que un chimpancé, era más o menos del tamaño, pero un cerebro bastante más pequeño, 2/3 del tamaño de un chimpancé, y era perfectamente bípedo. Los pies eran distintos, más que nuestro pie de dedo recto, pues era como cuando hacemos el pino al caminar. Y vivió durante 2,5 millones de años tan feliz y tan contento. En aquella época Toscana era una isla como ahora es ahora Córcega, o Mallorca, en el Mediterráneo, en el antiguo Mediterráneo. Y como el Mediterráneo se está cerrando, pues en aquellos primeros cerramientos del antiguo Mediterráneo, Toscana atracó el continente europeo para formar la bota de Italia y pasaron las faunas europeas y se los comieron. Como vivían en una isla sin depredadores, pues no corrieron, aparte que les separó soles ellos para poder correr, y no quedó uno. Pero mientras no se los comieron, ahí estuvieron tan felices. Porque no hay evolución, la realidad de una especie es la estabilidad, la estasis, con ese no el éxtasis, la
la estasis, que decimos los paleontólogos. Y cuando llega el momento, por la razón que sea, desaparece. Generalmente es una causa ajena a la especie. Un cataclismo, o entran los depredadores y se la comen, o cambian las condiciones ambientales y como no se adapta, sobrevive. Figúrense ustedes el ejemplo de las famosas jirafas. Eran de cuello corto, desaparece la vegetación, estiraban el cuello para alimentarse de las ramas de los árboles. Oiga, hasta que acaban de estirar el cuello, se mueren en el empeño, si es por mutación lenta acumulada de generación en generación. Fíjense en las mujeres jirafas, esas tribus de la zona de Papua Nueva Guinea, donde les van colocando aros y aros y aros de generación en generación, y cuando nace una nueva niña, nace con el cuello como las nuestras. No se las tira el cuello más de la cuenta por ello. Es decir, que no. Ahí tenemos la representación típica del australopithecus afarense, la típica Lucy, que tenía un cerebro como un chimpancé, por muy bípeda que fuera, por muy sin pelo que no la quieran pintar, para darle un aspecto humano, y vamos, dan ganas al verles de cantar la canción aquella de los años 60, tú le hagas